Así es, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de un día más, este día viernes maravilloso de poder escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a leer unos versículos de las Sagradas Escrituras en este capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Maravilloso, hasta allí lo vamos a dejar. Es un cuadro maravilloso de lo que es el nuevo nacimiento. Ese es el tema que vamos a estar tocando hoy, el nuevo nacimiento. El pasaje de la Biblia que hoy hemos leído es uno de los más conocidos y más importantes. En él se nos presentan las verdades tocantes al nuevo nacimiento. Esta es una experiencia espiritual que consiste en recibir una naturaleza nueva que nos capacitará para entrar en contacto con las realidades espirituales. Sin el nuevo nacimiento no es posible, óigame bien esto, no es posible buscar las cosas de Dios, pues la naturaleza humana caída está de tal forma dañada por el pecado que por sí mismo el hombre es incapaz de acercarse a Dios. Necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu, y es a través, en ese mundo espiritual, que nosotros nos acercamos a Dios. El hombre caído se encuentra ciego, enfermo y muerto espiritualmente. Eso dice la palabra del Señor. Estamos muertos espiritualmente. De ahí que solamente el nuevo nacimiento puede convertirse en la clave, óigame bien, para poder ingresar al reino de Dios. Porque eso es lo que dice uno de los pasajes que leíamos. Dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no tiene acceso, no hay una puerta abierta hacia el reino de Dios. Más claro no. O sea, ¿cómo se abre esa puerta hacia el reino de Dios? ¿Cómo accesamos al reino de Dios? Es a través y únicamente del nuevo nacimiento. Necesitamos entonces entender qué es nacer de nuevo, qué es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Y vamos a resaltar algunas cosas de este cuadro, ya que el personaje que encontramos acá, Nicodemo, no era cualquier persona, era un maestro del Sanedrín, era una persona que sabía, conocía mucho, pero ¿sabes qué? Tenía un interés por Jesús, tenía ese vacío que, aunque él era maestro, él sabía que había algo más que él necesitaba conocer. Mostró ese pequeño, o podríamos decir mucho o pequeño interés en Jesús. Lo importante es que mostró interés en saber quién era Jesús, en saber de que Jesús podía darle la respuesta a esta inquietud que él tenía de cómo poder ser salvo. Claro que sí. Qué precioso el tema que estamos tocando el día de hoy. Espero que usted esté atento, ¿verdad? Con el debido respeto, poniéndole atención a la palabra de Dios, porque el Señor tiene palabra para ti y para mí. Vamos a ser enriquecidos en esta tarde y vamos a aprender cómo nacer de nuevo, pastor.
Así es, cómo nacer de nuevo. Ahora, sin el nuevo nacimiento, el hombre vacila en acercarse a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vacila el hombre en acercarse a Dios? Porque no está esa pasión por el Señor. Y así como la Biblia dice que Nicodemo dice, vino de noche. No vino de día porque le daba pena, le daba vergüenza de que los judíos dijeran, ¿cómo siendo el maestro, siendo nuestro líder, va y se acerca a ese Jesús? Y él sentía miedo, sentía vergüenza de que lo criticaran, lo juzgaran, y así es la persona que apenas se está acercando al Señor. Hay gente que va a la iglesia, pero va ahí como con pena de que sus amigos no lo vayan a ver, se sienta hasta allá atrás porque no se siente cómodo en ese ambiente. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Pero ¿sabe qué? Está dando un paso muy importante. ¿Por qué? Porque está mostrando interés en aquel que va a quitar el velo, en aquel que tiene el poder para abrir los ojos espirituales, en aquel que lo va a llevar a que experimente ese nuevo nacimiento. Claro que sí, muy importante, pastor, lo que usted dice, porque a veces nosotros vamos a la iglesia, nos invitan, pero vamos con temor, y a veces pasan los días y ni la Biblia queremos llevar, hermanos. Eso no tiene que pasar de nosotros, hay que nacer de nuevo pronto, ¿verdad? Para que ese temor, esa pena que nos da, se nos quiten y no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios, pastor. Sí, pero mientras no hayas nacido de nuevo, mientras el velo de los ojos espirituales no se te haya quitado, hay ceguera, ignoras lo que es verdaderamente lo que es el reino de Dios, y eso es lo que pasaba en Nicodemo. Por eso él tuvo que venir de noche. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que hacer nosotros, y es entender que no podemos nosotros juzgar a esas personas, sino orientarlas, ayudarlas, tener paciencia con ellas, a llevarlas a que experimenten ese nuevo nacimiento. ¿Sabes? Aquí, en este cuadro bíblico, encuentro que Jesús no lo juzgó por él venir de noche. No le dijo, ¿por qué no venís de día? Mira, aquí de noche yo no te voy a recibir, tienes que venir de día. ¿Por qué tienes pena venir de día? Jesús conocía por qué este hombre estaba yendo de noche. Pero ¿sabes qué? Él lo recibió. Y él lo orientó y lo guió hasta poderle abrir los ojos y decirle, esto es el nuevo nacimiento. Amén. Aquel hombre le dice, bueno, entonces hay que meterse en el vientre de la madre, nacer de nuevo, y le dice, no. ¿Cómo puede Y aquí ser hay una eso? respuesta muy importante que quiero que entendamos. Le dice el Señor, lo que nace de la carne, carne es. ¿Qué le quiere decir con eso? Le quiere decir de que si tú te metes al vientre de tu madre y vuelves a nacer pecador. Así es, claro que sí. El mismo Nicodemo pecador, el mismo Nicodemo ciego, iba a salir de nuevo. Iba a salir de nuevo. Así es. No va a haber ningún cambio porque de la naturaleza humana no heredamos nada, digamos, de lo que Dios nos ofrece. O sea, de lo humano nosotros heredamos el pecado. Siempre el corazón del hombre, dice la Biblia, está inclinado hacia el pecado, hacia el mal. Pero le dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo lo vas a entender? Y allí es donde el Señor lo desafía. Le dice, tú conoces los vientos, tú ves el viento de dónde viene. Pero hay factores del viento donde nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que no está pidiendo el Señor que entendamos cómo obra el Espíritu Santo en ese momento cuando nos convierte en una nueva criatura. No nos está pidiendo que entendamos cómo es que Él puede cambiar de un borracho, convertirlo en un predicador. No entendemos quizás cómo es que Dios puede hacer que de una matriz estéril, muerta, vieja, pueda haber fruto y concebir un hijo, concebir vida. Quizás no entendemos, pero tampoco Dios nos está pidiendo que entendamos cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que Dios mismo trabaja y obra ese cambio en nosotros. Lo único que Él quiere es que nosotros creamos y que seamos obedientes a su palabra. Amén. Claro que sí, pastor.
Eso es lo único que quiere el Señor, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Hermano, tú que estás ahí, obedezcamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer en el Espíritu de nuevo. Claro que sí, ¿cómo lo podemos hacer? Sigue escuchando, para que usted aprenda y pueda nacer de nuevo. Tal vez tú no conoces o has ido a la iglesia, pero hay que nacer de nuevo, pastor. Así es. Entonces, Nicodemo se acerca, este maestro se acerca y le dice, sé que has venido de Dios. Nadie puede hacer las señales que hace si Dios no está con él. Gloria a Dios. Y lo declara y lo reconoce, lo honra como maestro por lo menos. ¿Sabes? Y hago este paréntesis porque allá cuando Jesús llega a su ciudad Nazaret, no lo honraron ni como maestro, ni como profeta, lo honraron como un carpintero. Lo honraron como una persona que podía hacer sillas y mesas nomás. Y dice la Biblia que a donde no lo honraron como Dios, como el que podía hacer las cosas que son imposibles para nosotros, simplemente dice que pudo sanar algunos dolorcitos de cabeza, pero no pudo manifestarse como el Dios Todopoderoso. La honra es muy importante. Qué importante es la honra, pastor. Claro que sí. Ese pueblo tuvo la oportunidad de haberlo honrado, pero ¿qué dijeron? ¿Que no es este el hijo del carpintero? Eso dijeron. Es un pueblo que lo honró nomás como... Y este pecador lo honró. Este hombre lo honró y este hombre, fíjate que aunque con sus cosas, podríamos decir... sus defectos. Sí, y cosas que él ignoraba, no conocía, pero lo honra como maestro y le hace esta petición al Señor, y Dios también le da una respuesta muy amplia que es de bendición para nosotros en esta tarde que estamos escuchando esta palabra. En el verso 3 dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay acceso, no puedes entrar, tienes que entrar a través del nuevo nacimiento, tenemos acceso al reino de Dios, a la presencia de Dios, a lo sobrenatural de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, entonces nosotros estamos experimentando ese nuevo nacimiento y estamos entrando al reino de Dios, a lo sobrenatural de Dios. Ya no nos movemos en lo natural, sino en lo sobrenatural, y eso es maravilloso porque aunque los hombres digan no se puede, nosotros sabemos que en el Señor sí se puede. Sí se puede. Bendito el Señor, claro que sí. Nosotros confiamos en un Dios todopoderoso y por eso nosotros hay que darle la honra a quien se la merece. Así es. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, el que no naciere, perdón. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ok? Aquí hay una importancia, entender este pasaje donde nos está hablando muy claro cómo es que obra el nuevo nacimiento en nuestra vida. El nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios quien obra en nosotros. Él es el que nos quita, remueve ese velo de los ojos espirituales. Él es el que moldea nuestro carácter. Él es el que obra podríamos decir, ese proceso de regenerarnos y de moldear esa vida hacia la obediencia, hacia Dios, y poder agradar al Señor nosotros de una manera donde el mundo que nos conocía pueda decir verdaderamente algo ha pasado en la vida de esta persona. Porque el que ha nacido de nuevo tiene evidencias de lo que Dios ha hecho en la vida de él. Es una persona que antes quizás odiaba, ahora tiene amor para todos. Qué bendición. Es una persona que no podía perdonar, pero que ahora puede perdonar.
ha experimentado ese nuevo nacimiento, ha experimentado esa transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida de un ser humano, Juan Ramón. Claro que sí, qué hermoso lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Él nos transforma, Él nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, como dice el pastor, nos cambia, nos transforma, nos hace personas diferentes, nos hace personas que seamos luz en medio de las tinieblas, pastor. Así es. Entonces, mira lo que le dice el Señor en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay cosas que en el Espíritu, en el mundo espiritual, como le dije, no las vamos a entender. Pero no espere entender todo cómo obra el Espíritu Santo, sino solamente sea obediente. Crea de que necesita ese nuevo nacimiento, crea de que necesita esa experiencia de que el Espíritu pueda transformar su vida. Esta tarde el Señor está dispuesto para poder transformar nuestras vidas a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón, decirle, Señor, yo quiero experimentar, quizás no entiendo todo, no entiendo las cosas, no entiendo cómo es que obra esto, no entiendo qué es ser cristiano, pero quiero experimentarlo, Señor. Usted no va a perder, usted va a ganar, porque el que se arriesga, el que apuesta por Jesucristo, gana, no pierde. El que se rinde a Él es bendecido. Vas a recibir una vida eterna, tu vida va a ser transformada. Y esto simplemente hay que experimentarlo, hay que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. No solamente se quede escuchando lo que otros le cuenten, lo que han experimentado, experiméntelo usted. Diga, yo quiero experimentarlo. Me imagino que Nicodemo en esos días, él escuchó de varias personas, de aquellos discípulos que andaban con Jesús, las cosas que ellos miraban, las cosas que ellos estaban viviendo. Pero Nicodemo dice, yo no puedo quedarme solamente escuchando estas cosas, esas buenas nuevas, sino que yo tengo que ir personalmente y preguntar, confrontar a este personaje llamado Jesús. Y llegó y mira, el Señor lo desafió y nos está dando esta enseñanza de cómo obra el nuevo nacimiento, que es tan esencial, tan importante para poder entrar y tener acceso al reino de Dios. Claro que sí. Muy importante lo que estamos aprendiendo en esta tarde, hermano, amigo. El tiempo avanza, pero, hermano, no sé cuánto tiempo tengas tú de estar asistiendo a la iglesia. No sé cuánto tiempo te hayas congregado, pero no te has bautizado. Tienes que bautizarte, tienes que nacer de nuevo y empezar a hacer un cambio en tu vida. Yo sé que asistir a la iglesia es muy importante, pero también el nacimiento que hacemos al salir de las aguas, eso marca también nuestras vidas para una vida eterna, pastor. Así es, para una vida eterna, que eso es lo más importante. Y si nacer de nuevo es tan necesario, tan importante para poder entrar y tener acceso al reino de Dios, yo creo que esto debería de ser una prioridad en nuestras vidas. Amén. No tenemos que dejarlo para mañana, como dice la Biblia, lo que podemos hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Bendito Hoy Dios. es el día de rendirnos al Señor y me interesa eso y lo resalto una vez más, que usted no tiene que entender cómo es que Dios va a orar todo eso. Solamente deposite su confianza en Él y deje que Él obre en lo sobrenatural. Deje que Él remueva ese velo de sus ojos espirituales y nazca de nuevo, experimente el nuevo nacimiento. Eso, esa experiencia de poder tener a Dios en nuestras vidas, de experimentar sus caricias, esos abrazos que Dios nos da, esa experiencia de que de repente uno está llorando en la presencia de Dios, está sintiendo esas caricias de parte del Señor. Uno es lleno, quizás hay momentos donde uno pasa esas circunstancias difíciles en la tierra, pero de repente uno siente que algo fuerte, una mano poderosa, lo toma uno. Y uno siente ese refugio, ese consuelo, que cuando uno no ha experimentado el nuevo nacimiento, uno se pierde estas bendiciones. Lo anhela, pastor.
porque he visto muchas personas y me han preguntado, ¿yo por qué no siento eso? Yo quiero sentir eso. Muchas personas se acercan y dicen, ¿y será cierto lo que estás sintiendo? ¿Por qué? Porque ellos no lo han experimentado. Pero sí, cuando el Espíritu Santo de Dios te toma, te hace llorar, te hace temblar, te hace gritar, te hace decir, Alá, di Cristo vive, por supuesto. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Tienes que nacer de nuevo, hermano. Si tú no estás sintiendo esas cosas tan maravillosas, preocúpate, porque el Señor quiere abrazarte, quiere Él estar contigo también. Su Espíritu Santo quiere moverte, quiere hacerte sentir su presencia, pastor. Así es. Entonces, al hablar del nuevo nacimiento, Jesús no se refería solamente a un cambio superficial, no es una reforma o una enmienda, se trata de un cambio radical del corazón, de la voluntad y del carácter. Es una resurrección, una nueva creación. Por eso dice, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nacemos del agua, cuando tú te sumerges al agua, estás muriendo a este mundo, y cuando sales, tú estás resucitando a una nueva vida, a la vida del Señor. Tú estás naciendo de nuevo. Y el Señor permite toda esa experiencia y Él va moldeando ese carácter. Dios cambia tu corazón, Dios cambia tu carácter y Dios te convierte en una nueva criatura. Hoy corre al Señor, experimenta el nuevo nacimiento. Ven a Cristo, recíbelo como tu Salvador, como Señor de tu vida. No te vas a arrepentir, al contrario, vas a ser bendecido. Voy a hacer esta oración, si quiere repetirla conmigo, hágalo, que miles de personas lo están haciendo a nivel de todo el mundo. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que me he apartado y que necesito experimentar el nuevo nacimiento. Señor, te acepto como mi Salvador, como Señor de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas, Señor, yo pueda irme contigo. Te amo, Jesús. Padre, gracias por estas personas que hoy vienen a tus pies. Señor, te agradecemos y te bendecimos porque tu sacrificio no fue en vano. A ti sea la gloria y la honra, Padre Santo. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Y sé que este mensaje ha sido sembrada, esta semilla, en un buen terreno. Así es. Y no regresa atrás vacía, como dice la palabra del Señor. Si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a que pueda buscar una iglesia donde congregarse, ya que es muy importante. Y le voy a dar mi número de teléfono para que usted pueda comunicarse conmigo. Tenemos varias congregaciones donde usted puede ir y gozarse y crecer en el Señor. Marque este número, 703-203-2973. Pastor Daniel Cruz, estoy para servirle. Juan Ramón, Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastor. Pase un feliz fin de semana. Nos vemos en la iglesia, primero Dios. Y también usted, ¿verdad? Si quiere congregarse con nosotros, recuerde el número de mi pastor, 703-203-2973. Los amamos. Recuerde, Cristo viene pronto. Marquemos la diferencia, hagamos un cambio en nuestras vidas. Nazcamos de nuevo. El que tenga oídos para oír, que oiga.